¿Cómo andan? Quiero preguntar en vivo, 2 de la tarde en punto en la República Argentina. Es un reloj suizo, Michelena, realmente. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Hoy teníamos previsto, lo anticipado en el cierre con Adrián, un debate, un intercambio de ideas, de posiciones, de criterios entre los dos representantes de Propin que van a La Paso el próximo 11 de agosto. Hablamos del señor Marcos Guerrero, que está aquí con nosotros, y Yago Alejo Mendolara, que no ha podido venir por algunas líneas de fiebre, un poco de temperatura, bueno, cuestiones propias de la época. Te agradezco mucho que estés, Marcos. Tito, de todos buenas modos. tardes, gracias. ¿No? Vamos a intentar... Totalmente, nuevo, podemos debatir nosotros, porque a veces tenemos puntos de encuentro y otros no, así que también... ¿Cómo anda todo? ¿Cómo va la campaña? Muy bien, muy contento. Como te decía un poco fuera del aire, tranquilos del trabajo que venimos haciendo, una campaña muy distinta a la del 2017. Salimos mucho a la calle, estamos visitando mucho a los vecinos en las casas. ¿Qué pasó en 17? ¿No salieron tanto? Mira, creo que el gran error que cometió Propin fue dos cuestiones. Por un lado, la falta de comunicación hacia la gente, de contar y vender todo lo que trabajó en el Consejo Deliberante para sacar a Pinamar adelante en el 2013. Y la segunda cuestión es ocuparse hasta último momento de trabajar dentro del Consejo Deliberante con ordenanzas y pedidos de informes, que muchas veces los pedidos de informes no son contestados, las ordenanzas duermen en un cajón, y no dedicarle ese tiempo a hablar con los vecinos y a contarle un poco lo que veníamos haciendo y lo que se quería hacer. Y eso nos jugó una mala pasada. Es decir, la gente, en vez de entenderlo como nosotros que nos votaron para estar dentro del Consejo representándolo y haciéndolo, no le dedicamos el tiempo a la calle que debíamos haber hecho, ¿no? Viste que, no sé, por lo menos es una impresión, ¿no? La actividad legislativa es determinante, fundamental, ¿no? Es la que nos ordena como comunidad, a través de ordenanzas, pero a la gente le llega menos esta cuestión. Está más en el día a día de la tarea ejecutiva, porque obviamente no se nota tanto lo del Consejo Deliberante. Y a lo mejor, digo, esto de promocionar la institucionalidad que ustedes lograron, el acercamiento, el mejor vínculo entre los bloques, que ha sido en gran medida patrimonio de Propin, quizás no luzca tanto como a lo mejor una rotonda. Es tal cual. Yo creo que lo que pasa en el Consejo Deliberante es condicionante, suelo decir, y en lo del Ejecutivo es determinante. Bien, es una buena definición. Porque en tema legislativo vos haces una muy buena ordenanza, por ejemplo, de los perros, pero después si falta voluntad política para avanzar en la implementación de la ordenanza es lo mismo que no ocurra nada. Se aplica medias o... Lo que nosotros decimos es que del Consejo Deliberante se generan las condiciones para que el Ejecutivo brille o no, y de hecho la principal función también es controlarlo, pero evidentemente va a depender del intendente y los 1.400 empleados que hay actualmente, realmente que los cambios le lleguen al vecino, y eso es un poco también el desafío de contarle a la gente que Propin nunca estuvo en el Ejecutivo, por eso queremos ir a la Intendencia, porque sabemos que con los mismos recursos y lo mismo personal podemos lograr mucho mejores resultados y resolver un montón de problemas que por ahí, o por falta de voluntad o capacidad, hasta el día de hoy no fueron resueltos. Te daba el ejemplo de los perros, pero hay también otro tipo de proyectos. Infinidad, sí. Como por ejemplo la Universidad Pública Regional. O el tema de las adicciones, que hay un taller en Mar del Plata funcionando o en Miramar, que tenemos la ordenanza listo para implementar y bueno, por voluntad política no se ha hecho hasta el momento. Ahora, ¿el Consejo Deliberante dispone de las herramientas realmente necesarias para controlar al Ejecutivo? Porque deja la sensación que ustedes hacen un pedido de informe, no responde y no le importa a nadie, quiero decir, ¿no? Y las cosas pasan después. No tiene un grado de responsabilidad el Ejecutivo o no está, parece ser que no está obligado a responder. Es tal cual como lo decís vos. Son muy pocas las herramientas que existen para controlar al Ejecutivo. ¿Y cómo se modifica eso? Bueno, yo creo que con una buena intervención del Tribunal de Cuentas y el Poder Judicial. Yo creo que si todas las denuncias o todas las falencias que se le señalan al Tribunal de Cuentas y al Poder Judicial, realmente luego de un procedimiento y de verificar la verosimilitud de esto, se aplicara una sanción ejemplificadora, me refiero, por ejemplo, que alguna vez algún funcionario se haga responsable del desmantelamiento de vehículos municipales, por ejemplo, porque el hecho se encuentra aprobado, pero no hay, que devuelvan después, por ejemplo, cuando hay irregularidades en pagos o cuestiones que están mal hechas, contrataciones. Pero, ¿sabes lo que ocurre, Marcos? Creo que es como la vida misma, ¿no? Sí. Una vez que las cosas pasan, Sí. después es muy difícil remediarlas. Sí.
Yo me pregunto por qué no hay mejor, un herramental que permita el control del día a día, ¿no? Porque nuestra democracia es una democracia muy delegativa que solo tiene en cuenta el tema del voto, pero después no hay herramientas en el día a día que realmente hagan que la participación ciudadana sea real y efectiva. Cosa que no sucede en otros países. No, en otros países incluso tienen la revocatoria de mandatos. Es decir, que vos ante una cierta mayoría que le piden a la comunidad que se exprese, es más, algunos tienen que cumplir con sus plataformas políticas. Hay ciertos países que han llevado la vara mucho más alta y han dicho, bueno, vos ojo con lo que prometés en campaña porque vos es como que firmás un contrato. Vos te comprometés, no sé, a mejorar la luminaria un 30%. Después se analiza eso y si vos no cumplís con tus promesas de campaña te tenés que ir a tu casa antes de tiempo. Incluso en los países más desarrollados. Algunos, me acuerdo el otro día un país muy avanzado que había fracasado en una de sus propuestas de campaña y renunció. Dijo, me voy y mi gabinete porque fracasamos. Lo que dije que íbamos a hacer no lo pudimos lograr. Bueno, estamos años luz de eso y hoy ves en campaña muchas veces que se prometen muchas cosas en forma totalmente imprudente porque uno sabe, por ejemplo, que el municipio debe 150 millones de pesos del año 2018. Entonces, cuando a veces hay que ir con las propuestas, hay que decir realmente lo que se puede hacer, no lo que uno quisiera. Yo también quisiera un centro de convenciones, un helipuerto, hacer un muelle nuevo, etcétera. Yo también te puedo tirar. Claro, son campañas faraónicas que después no van a terminar. O una casa por día. Yo me acuerdo muchas campañas que hemos tenido. Baldini, una casa por día. Sí, la planta depuradora. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me preguntan de la planta depuradora, le digo, mira, el mejor objetivo que puedo hablar que es realizable es ponerlo como prioridad y empezar a juntar el dinero. Bien. Y realmente ponerlo a trabajar con una inversión financiera, ya sea en LEVAC o en plazo fijo o lo que sea, para que la próxima gestión o mismo durante los últimos años ya esté el ahorro. Ahora, si de una obra de tal magnitud vamos a quedarnos esperando a que alguien nos baje algún subsidio, evidentemente pueden pasar otros 20 años más. Y acá es la primera crítica esa. O sea, con la plata que bajó, podríamos haber hecho 3 plantas depuradoras. Entonces, él, como intendente y conociendo la necesidad de la zona, debería haber dicho, miren, es buenísimo hacer plazas, veredas, pero necesitamos primero la planta depuradora. Recordemos que él quedó con la promesa del gobierno nacional, creo que venía de Nación, sí. Porque él en algún momento anunció con bombos y platillos que se hacía la planta depuradora, cosa que finalmente después... Claro, el tema es que se demoraron mucho en todos los trámites burocráticos administrativos, y esto también hay que decirlo, que cuando vos ves que la situación es como pasó con el tema de la planta depuradora, vos realmente tenés que tomar medidas preventivas de empezar a reservar el dinero, de empezar a cuidarlo, de empezar a administrar bien las prioridades. Y a mí me parece que se enfocó más en ganar las elecciones que en realmente concretar la planta depuradora. Porque yo hubiese puesto todos los cañones en la obra más importante y después sí ocuparnos del resto. Entonces a veces, por lo urgente, pensar en la elección, van quedando las medidas de fondo, que son las que necesita Pinamar en infraestructura. Yo no sé si ustedes tienen alguna medición de este último tiempo respecto a las probabilidades de cada uno. Sí. Dejaba la sensación en un primer momento que Ayesa le iba a alcanzar con la cantidad de obras que le bajaron, con estos 1.000 millones de pesos, no sé cuánto dinero ha sido. Pero claro, hoy ya no tiene el arrastre nacional que tenía. No. Está claro eso. Sí. Macri no pasa un buen momento. Vidal está palo y palo con Kicillof. Digamos, esa cuestión me parece que en 2015 fue determinante, ¿no? Sin duda. Hoy no es igual. Y hay otra cuestión también que está muy encerrado, muy ensimismado el intendente. Evidentemente debe timbrear, debe hacer campañas, pero está muy enfocado a las plataformas, a las redes. Y ustedes, sin embargo, están intentando hacer un trabajo de campo más fuerte, ¿no? Sí, de hecho igual hacemos las dos cosas, las dos. Es lo que te contaba. Nosotros nos pasó mucho el tema de las redes sociales, de hecho yo soy un poco, no digo que no me gustan las redes sociales, pero prefiero más el cara a cara. Y también entendí que las redes sociales son importantes y hoy tengo mucho ida y vuelta con vecinos que por redes sociales te cuentan sus problemáticas. Y también, obviamente, como te contaba la primera parte, estamos haciendo muchas reuniones con vecinos en las cuales, bueno, ahí se enteran un poco de también que mucha gente no me conoce, eso es una realidad. Y bueno, se van de cada reunión, dicen, bueno, la verdad, ¿y por qué no cuentan todo esto? Bueno, porque por ahí no tuvimos el tiempo o el espacio para contarle no solo lo que estamos haciendo, sino lo que queremos hacer. Y me pasó que la gente se sorprende y dice, bueno, ojalá que llegues, ojalá que te permitan. Y le digo, bueno, hay que intentarlo, vamos por eso. Esto es un camino de largo plazo, fácil no va a ser, pero, digamos, no me quiero conformar con la mediocridad. Yo eso lo vengo diciendo porque yo reconozco que el gobierno de Ayesa es superior al pasado. En muchas gestiones, me refiero a Elizalde, a Muriale, que realmente dejó mucho que desear esas. Pero, digamos, yo no me quiero conformar con obra pública con sobreprecio, con un gobierno con falta de transparencia.
siguiendo tomando a gente porque es del partido político, o es un familiar, o es un amigo. Es decir, todas esas cosas tienen que cambiar. Entonces me parece que la gente es la que le tiene que elevar la vara. Hoy estaba charlando con un vecino de Tierra del Fuego y me contaba que a pesar de la obra pública, la gente no estaba conforme por un montón de otras cuestiones y obviamente lo mandaron a la casa y se sorprendieron. Porque a veces la gente piensa que con una lavada de cara de una vereda, de una, digamos, no sé, de una obra pública que también es necesaria, una plaza, no digo que esté mal, pero te olvidás de todo el desfalco del hospital, por ejemplo, o de todas las falencias que hay en planeamiento, o la falta de política de turismo, o que no hay trabajo. Bueno, me parece que lo primero es que haya trabajo, después la salud, la seguridad. Entonces me parece que ahí eso la gente lo tiene que valorar y tiene que ponerlo también en la balanza, ¿no? Porque... Ahora, ¿este gobierno no habrá sabido instalar las prioridades, digamos, o habrá entendido que simplemente con obra pública gana el galope? Porque la verdad es lo que vos decís, ¿no? Faltan... Pero me preocupa si es así. Pero claro, pero por supuesto, pero digo, políticas turísticas no hay nada, ¿no? No. Este muchacho Isaac está enojado conmigo, pero porque... Sí. Yo digo... pero no es personal, no es personal. Hay que entender que no es personal. Eso también es otra cosa que tenemos que dejarnos. Es determinante. Acá no es contra Yesa, no es contra Isaac, no es contra Mila Gómez Beret. Nosotros, yo se lo dije, se enojan mucho y a mí me ha pasado a nivel personal conmigo también. Por ejemplo, nos íbamos a reunir con el intendente para tratar un conflicto del Consejo Deliberante porque está desfinanciando el Ejecutivo el Legislativo y dijo: con Marcos Guerrero no me voy a reunir porque es secretario legislativo. Yo hablo directamente con los concejales. Entonces me pregunto, ¿no? Más allá de que yo puedo hablar con cualquiera, siempre lo digo lo mismo, hablo desde más arriba, Juanjo más abajo. Dos Santos hasta cualquier vecino, cualquier institución, incluso aquellos que no piensan como yo y trabajan en conjunto y buscamos soluciones. Entonces digo, me cuesta pensar que con la poca apertura del intendente, porque no hablo hacia mí, no recibe instituciones, no recibe a vecinos, ¿entendés? Entonces no es una cuestión personal con Marcos Guerrero, sino que a propio Propin lo ha recibido una sola vez Gabriela Ferretti, y la vez que charlaron con el jefe de gabinete, prácticamente se sintió extorsionada Gabriela, porque sabés cómo se resuelven los conflictos si le aumentás las tasas. Y no tiene que pasar así. Yo creo que los acuerdos políticos es cómo vamos a hacer la planta depuradora, de qué forma la vamos a financiar, cuáles son las obras prioritarias, en dónde hace falta personal. Me parece que esos son los debates o los acuerdos que la gente está esperando de políticas públicas. Me pasó un debate con Urrizola en educación que nos poníamos de acuerdo con él, más allá de estar en partidos políticos. Y él mismo hablaba de la falta de apertura del Ejecutivo con el Consejo Escolar para resolver cuestiones de educación. Entonces, fíjense hasta dónde llega la mezquindad política en pensar electoralmente, que se han eliminado, por ejemplo, herramientas como el presupuesto participativo, que volvía el poder a la gente para votar, que nos vetó un proyecto para que los fondos de multas de tránsito vayan a las instituciones de bien público y haya un fondo. Hoy, si no te llevas bien con el intendente... Hacen tanto bien. Una multa que, bueno, ya tenés que pagar la infracción. Sí. Elegir la institución con la que te sentís identificado y favorecerla, digo. Es tan elemental eso, ¿no? Sí, pero aparte funciona en otros lados, funciona en Madariaga. O sea, muchas de las cosas nosotros en Propin no inventamos nada. A veces estamos, porque hemos quedado muy rezagados, Pinamar. Entonces nosotros estamos intentando copiar a nuestros vecinos, aquellos que lograron avanzar como Tandil. O sea, ni siquiera ya miramos a Punta del Este, no sé, u otros países. Me refiero que... Hay modelos cerca. Hay modelos cerca de buena gestión, de trabajar en conjunto. O sea, no hay que inventar nada nuevo, pero estamos muy rezagados y Pinamar, en vez de ser un municipio de vanguardia, creativo, ha quedado rezagado y hoy estamos discutiendo una agenda totalmente vieja. Fíjate, de energías renovables se aprobó una ordenanza como una política de Estado para avanzar en una dirección y se fue vetada. O sea, después podíamos discutir si se puede implementar automáticamente, cómo hacerlo, pero es un retroceso total, ¿me explico? Es una adhesión a una ley que iba a permitir después, incluso con campañas de concientización, había un montón de herramientas. Y cuando no se discute lo medular en un gobierno y una acción de gobierno, también se cae en lo que muchas veces sucede, ¿no? Que se hace un gran globo, no por ser peyorativo con lo del globo amarillo, sí, ¿no? Sí. Un gran globo y desde el departamento de prensa transformado en departamento de marketing, se pretenden ocultar muchas cosas y destacar otras como si fueran logros de gobierno, cuando esto de los precios cuidados o nuestros precios, la verdad que se hace eso desde la base de la crisis. Totalmente, ¿no? Que el propio gobierno ha conseguido. Entonces, ¿cómo intentar transformar, digamos, una medida que es desesperada, si se quiere, para que la gente llegue un poco más a fin de mes con la comida, en un hecho de gobierno y salir a destacarlo como si fuera algo... Es incomprensible. Y lo logran vender de una manera que realmente da bronca también por los momentos, ¿no? Cuando uno le estaba explicando el tema tarifas del gas, que discutimos mucho, por ahí te suspenden los aumentos hasta después de las elecciones. O sea,
¿Y qué? Entonces terminan las elecciones y ahora tengo todo el aumento junto. Entonces a veces uno se pregunta, bueno, la gente tiene que estas cosas ponerlas de relieve. ¿Por qué compra la gente, no? Yo no sé si Digo, porque también compra... es responsabilidad de los medios. Sí. Yo veo los medios se van a cubrir, Bueno, vamos a cubrir nuestros precios. El intendente anuncia nuestros precios como si fuera algo, digo, ¿no? Autocrítica. Bueno, es que todos los medios, ese es un párrafo aparte. Yo creo que, y hablo a nivel nacional también, o sea, a nivel provincial y local, porque es una gran responsabilidad de los comunicadores de preguntar todo aquello que la gente también se pregunta y de repreguntar. Incluso... La capacidad de transformar una mala noticia en una buena noticia y ser potenciada por los medios de comunicación. Tal cual, porque termina pasando, a ver, son formadores de opinión pública, esto también hay que decirlo. Alguna vez los medios se tienen que también hacerse responsables del peso y del poder que tienen, que no se los da la ley, pero sí que se los da, digamos, la llegada que tienen. Y a nosotros nos ha pasado mucho en que, si bien tenemos un excelente trato con la gran mayoría de los medios, incluso aceptamos las críticas, también hay otros medios que ves realmente que están impulsado por otros fines o otros comentarios, como por ejemplo se hablaba que había que cesar a la gente en el Consejo Deliberante por una mala administración, y no es por eso, sino porque el Ejecutivo no quiere hacer las ampliaciones presupuestarias correspondientes porque no tenemos un presupuesto aprobado. Es decir, como estamos con el presupuesto del 2018, obviamente todos en una inflación de 55% anual, que fue del último mes, evidentemente, si no haces ampliaciones presupuestarias a través de un decreto, no tenés cómo, digamos, afrontar esos gastos. No llegas. Entonces, está pasando algo que nunca ocurrió, que es que el Ejecutivo desfinancia el Consejo Deliberante. Y Gabriela Ferretti tuvo que hacer la medida que siempre el recorte y el ajuste lo hace la política y no poner de rehén al empleado municipal. Entonces, fíjate cómo llegan los medios, hablan de mala administración, cuando no depende de la presidencia ni siquiera de determinar las prioridades, sino que se determina en un presupuesto ya aprobado, que lo decidieron los concejales. Entonces, ¿cómo le llega la información a la comunidad? Totalmente tergiversada. Los otros días, entre el desasosiego y la incredulidad, me reía mucho con un título que había que grabar que decía preinauguración de determinada obra, ¿no? Digo, es tremendo eso, digo, que se llegue, pero fuera de Yesa, fuera de Vidal, de Macri, digo, que que la estructura política llegue a eso, ¿no? A esa utilización tan cretina Totalmente, es bajeza creo que realmente es más. Yo siempre doy el ejemplo de España, la iglesia de la Sagrada Familia, 200 años para construirla, y todas las generaciones y todos los gobiernos que tuvieron que haber pasado, y todo lo cuentan con orgullo, porque no es de nadie, sino que es de todos, y nosotros estamos tan lejos. Fíjate que las obras públicas se hacen de 3 de 6 meses, y después lo peor es que a veces tardamos 1 año y medio por demoras, como la cancha de hockey, para incluso a veces, ya que estamos demorados, bueno, esperemos a la campaña para inaugurarla. Y ahí, me acuerdo, uno de los jardines tenía un salón de uso múltiple también para inaugurar, pasaron todo el invierno, faltaban 2 cosas y no lo hacían, y los chicos estuvieron sin poder usarlo durante todo el invierno con el frío que hacía. Entonces, ahí es donde ves la política que es muy chiquitaje, muy al corto plazo, y después nadie se acuerda de nosotros. Van a pasar 4 años, va a venir otro, y nadie se acuerda. Bueno, yo no sé si vas a ser intendente, pero está registrado, ¿eh? Sí, espero que no caigas en por todo favor. lo que estás Totalmente, pero me encanta. criticando. Es lo bueno que tiene Archivos. Hoy lo bueno que tiene esto es que todo lo que estoy diciendo se graba, y realmente yo tengo un apellido, y no por Guerrero en sí mismo, sino porque tengo mis padres. Mi padre falleció, pero cuando voy por la calle me dicen, mira, no te voto, pero voto por tu papá, te voto porque era de buena madera, fue docente mío, un tipo laburaba de sol a sol. Entonces digo, yo también después tengo que caminar por la calle. Entonces es una dignidad. Totalmente, y eso tiene, mis hijos también, todo tiene el peso, digamos, de también responder a eso, más allá de la justicia, más allá del Poder Judicial. Así que estoy contento con todo lo que digo, y eso, la tranquilidad de ir por la calle y después poder caminar de frente y decir, pero ahí no te conozco, o le cuento lo que hacemos, y la gente se queda muy satisfecha, porque sabe que no le prometo nada que no puedo cumplir, o sea, nada que... De hecho, nuestras promesas son de cambiar la forma de hacer política, de escuchar al vecino, de trabajar en conjunto. Ya venimos tras la pausa y me contás algunas cuestiones más. ¿Puede ser? Por favor. Marcos Guerrero, quiero preguntar, ya venimos. Telpin TV Smart evoluciona. Llegó Sensa para adaptarnos a tu manera de ver la tele. Ahora no te vas a perder nada, porque Sensa es una nueva forma de disfrutar tus programas favoritos. Pausá, reinicia y busca en la grilla lo que te perdiste. Mirá más de 1000 películas, series y documentales. Pensada para un uso intuitivo y sencillo, desde la comodidad de tu casa o en tus dispositivos móviles.
Llegó Sensa, la evolución de la tele. Pedila llamando ahora al 112 o desde la app de Telpin. Funeraria Ralph. Despedir bien a quien se va es pensar en los que quedan. Funeraria Ralph. ¿Cómo pasa el tiempo? 56 años. Y pasan muchas cosas. Si tenés menos de 56 años, tu nacimiento se supo por teléfono de Telpin. Por un mail de Telpin te confirmaron un trabajo o el crédito para la casa. Si tenés muchísimo menos de 56 años, Internet de Telpin te parece normal, pero no sabés lo que le cuesta a una cooperativa. Y además, seguir invirtiendo en fibra óptica. El tiempo pasa tan rápido que Telpin tiene televisión digital hace años y compite con proveedores mundiales, ¿entendés? Mundiales. Y acá estamos hace 56 años, en las buenas y también en las malas. ¿Sabés por qué? Porque Telpin no llega para darte un servicio. Telpin está acá, con socios, no clientes. Telpin está acá, hace 56 años, porque estás vos. Continuamos unos minutos más con Marcos Guerrero. Quiero preguntar justamente, otra vez hiciste un anticipo de un eventual gabinete. Sí. ¿Tenés nombres más firmes ahora? Mira, tuve bastantes objeciones en el equipo con respecto a cuando empecé a decir los nombres, porque me parece... ¿Te retaron? Sí, no solo me retaron, sino que me dijeron que sea más prudente, porque yo tengo bien claro las personas que considero valiosas y me parecen las funciones que puedan ocupar. Y bueno, ayer, por ejemplo, charlando, ¿no? Porque uno de los nombres que sí definí, que es la directora de Educación, que sería Flavia Porres. Te cuento un poco. Bueno, actualmente hay una secretaría en Educación. Sí. Nosotros decimos por un lado que tenemos que bajar un poco los costos de la política a nivel local, puede ser a través de cargos o a través incluso de lo que es la jerarquía, y me parece que el nombre no es que, porque se llame Secretaría y Educación no implica darle mayor o menor importancia. Secretaría o Dirección. Exactamente, o Dirección en este caso, pero sí me gustaría por el tema que tenemos varios proyectos en educación muy ambiciosos. Uno es la Universidad Pública Regional, y otro tiene que ver con todo el trabajo con el Consejo Escolar, que Flavia Porres ya fue, ella, consejera escolar, fue presidente, y quiero que sea una relación mucho más aceitada, incluso en trabajar en tener una secundaria nueva. Una vez le pregunté a Claudia Gómez Costa, Sí. digamos, ¿cómo se llevaba esto de una Secretaría de Educación? Si era tan necesario una Sí. Secretaría de Educación, Sí. habiendo un Consejo Escolar. Digamos, si cumplen roles distintos. Sí, en este aspecto, o sea, te cuento un poco, lo que es el Consejo Escolar está abocado a lo que es infraestructura Sí. escolar, y lo que es, la Secretaría de Educación, si querés, tiene todo lo que es la competencia de los fondos, si querés, el fondo educativo para administrar, que parte de esto es lo que decimos nosotros para destinarlo a la Universidad Pública Regional. Tenés lo que son todas las políticas de becas, tenés lo que es boleto estudiantil, y después nosotros también otra de las cuestiones que queremos plantear es el tema de las pasantías, o sea, lo que estamos viendo que cuesta mucho desde la secundaria ingresar al mercado laboral. Los jóvenes y los después de 40 años, 45. Pero antes de la existencia de la Secretaría de Educación, Sí. alguien lo hacía, digamos. Alguien No, entregaba becas, digamos, alguien... lamentablemente son competencias más bien, digamos, de tipo provincial o nacional, digo, y realmente también lo que está pasando es que el municipio está recibiendo muchas funciones y a veces sin los recursos. Por ejemplo, ahora está encargado del Servicio Alimentario Escolar, el SAE. Eso antes era de la provincia de Buenos Aires. Hizo una prueba piloto de 15 municipios,
junto con Pinamar, y hoy tenemos que verificar también el tema de las meriendas, el tema de los almuerzos, y hoy desde el municipio se tiene que hacer. Entonces, lamentablemente lo que está pasando es que esas funciones no son acompañadas por los recursos y después nos encontramos nosotros con nuestros recursos locales bancando, por ejemplo, el boleto estudiantil, o sea, por ejemplo, la región. No tenemos la ley 14735 en vigencia aplicada en este momento. Entonces termina pasando que al principio se habían hecho algunos descuentos para que paguen menos, pero hoy, digamos, les sale muy caro a los chicos que van a estudiar a Madariaga, que deberían hacerlo en forma gratuita, porque en otros lugares de la provincia hacen. Bueno, todas esas son gestiones que tiene que encarar, digamos, desde el municipio. Por eso yo quiero que sea directora de Educación Flavia Porres. Flavia Porres. ¿Cuántas, imaginando la estructura Sí. política que te acompañaría en Sí. un eventual gabinete, Mirá, ¿estarías achicando un poco secretarías? Sí, yo creo que sí. No sé si tampoco el tema secretarías, pero sí muchas veces hay cargo de coordinadores o diferentes, incluso como ramificaciones de asesores externos. O sea, es una figura que vos cuando ves, en realidad no hay tantas secretarías porque siguen siendo 8, digamos, pero cuando vos te vas a ver la cantidad de asesores Claro, externos... están infladas las secretarías. Claro, exactamente, eso es lo que yo te quería plantear. Me parece que tienen que estar mejor determinadas, digamos, las funciones y después también trabajar con personal permanente. O sea, una de las falencias que tiene nuestro municipio es que cada político que viene trae su gente y no hay jefaturas de departamento en todas las áreas. Por ejemplo, en el área de tránsito, vos te encontrás que no tenés un jefe de departamento en el área, son todos, digamos, agentes. Y lo que no permite es una buena coordinación del trabajo y eso se hace con gente de planta. Pero para eso tenés que respetar la carrera municipal. ¿Cómo vas a hacer con el tema de los médicos y estos retornos en negro? Parecía ser que desde hace tiempos inmemoriales se viene haciendo esto, ¿no? Porque si no se van los médicos. Exactamente. Dos cuestiones muy importantes. La primera es la transparencia. O sea, una de las principales falencias de este gobierno para mí es la falta de transparencia, que es lo que venían a resolver. Y cuando hablamos de transparencia no es meramente decir, de alguna manera, publicar los datos, sino que sea fácil el acceso a la información para permitir un correcto control, tanto de las compras como de las contrataciones, de las obras públicas también, te digo, pero de las horas extra, de las guardias médicas. Y digamos, esto permite un control también entre el propio sistema. O sea, a veces no solo un vecino, sino el propio compañero de trabajo te dice, bueno, pero vos con esta guardia médica, ¿quién es esta persona? Esto nos pasó en el Consejo Deliberante desde que empezamos a publicar los salarios. Yo en ese momento me enteraba que González Oro era un secretario, un asesor del bloque de UPP en ese entonces, y en 2 años no lo vi nunca en toda mi vida. González Oro... Era el hermano de la radio. Sí, claro. Y a mí me dolió mucho que todos los pinamarenses pagamos durante 2 años el sueldo de una persona que nunca fue a trabajar. Se cambió la reglamentación, actualmente el secretario legislativo tiene que tener asistencia, y obviamente se publican. Bueno, esto se hizo a través de la transparencia. Lo mismo con... Qué tremendo, ¿no? Pero eso pasaba acá, hay que decirlo. González... González Oro era secretario el legislativo. exgerente del Hotel Arena. Bueno, hace 1000 estuvo años. durante años y cambiaban los concejales y era el mismo secretario legislativo. Es buenísimo. Y hoy tenemos... No puedo creer. Por eso, pero hoy tenemos secretarios asesores externos, que pasa lo mismo, que hace años que están trabajando con el sector de belleza y jamás le vimos la cara o sabemos qué función cumplen. ¿Quiénes son? Mirá, me cuesta a veces puntualizar nombres, pero el más paradigmático que te quiero decir es el caso de esta persona que había sido echada, creo que era tucumano, de Salta, de una de las provincias. El salteño. Exactamente, que después lo tomamos nosotros como un paracaidista y me pregunto, ¿por qué no hacemos un concurso público? Porque evidentemente hay en áreas técnicas que es necesario personal idóneo, pero hagamos una búsqueda, tengamos un perfil, hagamos un examen, evaluemos los antecedentes y después que se tome una decisión. Eso no existe. Esto no es un concurso Pegue la Yesa, realmente lo digo, no es personal, pero hay situaciones que, francamente... El tema es que no le conozco la cara, creo que dan nadie le vio la cara, vergüenza, no ¿no? sabemos qué han hecho, no sabemos la función y estamos hablando de sueldos de 60.000 pesos, más lo que paga el municipio porque son cargas sociales. Entonces la pregunta es, ¿era necesario ese funcionario? ¿No había otro? ¿No había un pinamarense para ocupar ese lugar teniendo tanta falta de trabajo? Bueno, son todas preguntas que ni ¿Y siquiera... la función específica era tan necesaria? Mirá, ni recuerdo porque son esos nombres raros que realmente tampoco hasta sabes la función, o sea... Te ¿qué agradezco querés que te diga? muchísimo. Gracias, Bienvenido, Tito, Marcos. por la invitación. Bueno, antes del 11 seguramente vamos a volver a conversar. Estamos y a ojalá que disposición. con Yago. Sí, sí. Y después, si te toca ganar, Sí. en el gran debate final. Déjame contarte, porque estuvimos hace poco tiempo charlando un poco la interna, estamos teniendo interna limpia, transparente, Bien. nos juntamos, nos cruzamos de vereda, nos damos un abrazo, tomamos mate, nos sacamos Los vi, fotos. ustedes en La Reina, ellos en la Totalmente, provincia. y la verdad que estoy muy orgulloso de todo el equipo, el nuestro y el de ellos, porque nos ponemos me gusta en las publicaciones de los otros. Fue re difícil tener una interna y hasta el día de hoy no puedo más que hablar bien de no solo de Yago Mendolara, sino la otra lista, toda la otra lista, así que Te eso agradezco me que hayas pone... venido, Marcos, muy amable. Gracias, Nos reencontramos el próximo martes. Quiero preguntar. Chao.